Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana, como siempre, los lunes en la noche aquí en CNN Chile. Una semana corta en este caso, ya viene el 18 de septiembre, pero muy marcada por temas que se tomaron la agenda desde el atentado del lunes pasado. La seguridad, el combate al terrorismo, las atribuciones de la Agencia de Inteligencia en el centro del debate, también la aprobación con polémica de la reforma tributaria serán temas para conversar hoy en Ciudadanos. Vamos a revisar de inmediato las frases de la semana. Recuerden que son ustedes quienes comentan permanentemente, están apareciendo siempre sus comentarios a través del hashtag Ciudadanos y también votan por cuál es la frase más destacada de la semana. Partimos con Pablo Lorenzini, diputado de la Democracia Cristiana, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, acerca de la polémica repatriación de capitales incluida en la reforma tributaria. ¿Cómo le llaman? Repatriación. Hay un término técnico académico a lo que es blanqueo de capitales. Voy a referirme muy cortito porque muchos van a hablar. Esto es indignante. Esto no estaba en la reforma, no está en el protocolo, no está en el acuerdo, se agregó a último minuto, es el último artículo. Que aquellos que sacaron la plata en los 80 y los 90, hoy día la estaban pagando un 8%. Menos incluso el que paga honorarios que le cobran un día y después a lo mejor le devuelven. Un 8%. Insulto a los chilenos. Eso es inaceptable. El diputado Lorenzini, primer candidato a frase de la semana. Segundo, Héctor Yaitul, de la coordinadora Arauco Mayeco. Él está condenado, cumpliendo pena de prisión, pero está teniendo el beneficio de la libertad dominical. Y con ese beneficio es que reapareció con una conferencia de prensa en un lanzamiento de un libro junto al ex candidato presidencial Jorge Arrate. Esto dijo acerca de su situación Héctor Yaitul. Yo estoy en esta calidad de prisión política o en esta calidad de perseguido, y me declaro por lo mismo un perseguido político del Estado chileno en el marco del conflicto entre mi pueblo y el Estado. Y la tercera candidatura para frase de la semana es de la presidenta Michelle Bachelet, hablando sobre la persecución de los delitos terroristas tras el bombazo del lunes. No vamos a permitir que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecten la vida de la gran mayoría y vamos a aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten responsables. No nos va a temblar la mano frente a acciones como esta. Ahí está, Lorenzini, Yaitul y Bachelet, los tres candidatos a frase de la semana. Lo vamos a conversar junto a nuestros panelistas de siempre, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayol, Joaquín Lavín. Bienvenidos todos. Buenas noches. Alberto, ¿cuál es la frase de la semana? Yo creo que Lorenzini, creo que efectivamente hay una serie de transformaciones a la reforma tributaria que se fueron haciendo, donde estaban involucrados temas bastante particulares y en específico ese 8%, efectivamente, considerando que la mayor parte de la plata que se sacó fue justamente a través del FUT, ¿ya?, que permitía postergar las inversiones, se sacó, muchas veces no solo se eludió, sino que se evadió impuestos. Y ya la plata está afuera y era difícil hacerla volver a entrar para hacer negocio. Resulta que ahora la pueden hacer volver a entrar legalizándola completamente y legitimando lo que en otro momento era directamente un delito. Es realmente insólito. Y además a bajo precio, en oferta. Joaquín. No, yo creo que la frase de la semana, obviamente que lo de Lorenzini también es importante y lo podemos tratar, y lo de Yaitul también, pero la frase de la semana, por la importancia para la gente y por lo que ha pasado esta semana, yo creo es la de Michelle Bachelet. La verdad es que, tal como ocurrió con el terremoto y con el tsunami en el gobierno del presidente Piñera, yo siento que aquí ha habido dos hechos. Uno es la desaceleración económica y otro es las amenazas a la seguridad ciudadana derivadas de estos atentados, que significan un nuevo rumbo, a mi juicio, y un cambio en la agenda del gobierno, ¿eh? Y creo que la presidenta lo hizo bien, en forma muy mesurada, pero dijo claramente: necesitamos que esas personas que pusieron esa bomba en el metro Escuela Militar estén en la cárcel lo antes posible, y creo que ese es obviamente el tema de la semana. Un voto para Lorenzini, un voto para Bachelet, los dos temas además que tenemos en la pauta para tratar aquí en Ciudadanos. Laura. No, yo soy de la misma idea que Alberto. Yo creo que la frase de la semana es la de Pablo, por lo que eso significa, porque uno podría pensar que efectivamente lo que se intenta es poder hacer volver aquellos capitales que fueron sacados del país con el objeto de que paguen impuestos y con eso recuperar algo para el fisco. Pero me parece a mí que en el momento en que fue esto abordado con la alerta que hacen los parlamentarios, o sea, ellos están en absoluto desconocimiento de este hecho, no fue pedido, entiendo, además por parte de la negociación
nos sorprende de nuevo el ministro Arenas con una posición al respecto. Primero fue el tema de la cocina, ¿cierto? O de la cumbre para llegar al acuerdo, que uno puede entenderla porque fue necesario políticamente acordar con el sector empresarial, que ahora tiene más fuerza y que cumplió un rol en vez de los partidos políticos que se tuvieron un paso atrás en este sentido, o que cumplió un rol. Uno puede entenderlo y justificarlo por una reforma que va a servir para llevar adelante otras reformas. Pero la inclusión de este 8% validando actos que son ilícitos me parece del todo inexplicable. Y aun cuando el ministro Arenas intentó explicar que que es un momento y que después van a seguir sufriendo gravamen a lo largo del tiempo, tampoco justifica la medida que se adoptó con este blanqueo, dice Lorenzini, y yo me quedo con esa frase. ¿Hernán? Yo creo que es probable que Joaquín tenga razón y por la trascendencia política es la frase de Michelle Bachelet la más importante, y particularmente ¿cierto? Esa idea de que no le va a temblar la mano. Y uno se pregunta si es que ahora no le va a temblar la mano, ¿le tembló antes, digamos? Es una pregunta. Pero por la reforma tributaria me voy a quedar con la frase de Lorenzini, porque creo que también es muy gráfica del propio Lorenzini, que pretendió ser algo así como el niño símbolo de la reforma tributaria y le salió todo mal, digamos, era el presidente de la comisión, y se lo pasaron, digamos, por el aro en primera y en segunda instancia, ¿cierto? Esto demostró ser una reforma con mucha improvisación. Recordemos que el protocolo finalmente tuvo 200 indicaciones en 235 páginas. Es más confuso y más complejo el sistema actual que el anterior. No sabemos cuánto va a recaudar, no sabemos en qué se va a gastar lo que se va a recaudar. Y sí sabemos de que esto no cierra el debate tributario como pretende el gobierno y cerrar la incertidumbre, esta más bien lo abre. El blanqueo de capitales es una señal más de que aquí hubo un lobby descarado y que falta mucha información todavía por conocerse del proceso. Mi impresión es que la reforma tributaria es un proceso que continúa en el sentido de que su instalación y su puesta en marcha va a ser muy compleja y nos va a obligar en el mediano o corto plazo a tener que hacer rectificaciones. Tenemos 3 votos para Lorenzini, 1 para Bachelet. Ustedes deciden, como siempre, cuál es la frase de la semana. Partamos en el tema del terrorismo, de la seguridad. Lo planteaba Hernán como pregunta. Cuando la presidenta dice no nos va a temblar la mano, ¿significa eso que le tembló la mano antes al gobierno? Joaquín, ¿tuvo mano firme o le tembló la mano al gobierno en este tema del terrorismo? A ver, yo lo veo más allá del gobierno. Yo creo que, Daniel, efectivamente, este gobierno ha dado señales confusas respecto al tema de terrorismo. Primero, al decir, por ejemplo, no voy a aplicar la ley antiterrorista en la región de la Araucanía. Los actos terroristas son actos terroristas en cualquier lugar de Chile. Eso está claro. Lo segundo, siempre, recordemos que cuando fueron liberadas las personas del caso Bombas, durante el gobierno anterior, hubo algunas personas, políticos, hoy día escuchaba un mea culpa de alguno, de Matías Walker, por ejemplo, que celebraron esto, como diciendo, se le cayó al gobierno de Sebastián Piñera esta acusación contra estos jóvenes que ponían bombas. Lo celebraron. Después siempre ha habido una actitud equívoca frente a temas, por ejemplo, como los encapuchados. Yo siento que eso está cambiando. La presidenta Bachelet dice que no le va a temblar la mano. Creo que lo que ha ocurrido en el último tiempo ha instalado el tema con una fuerza tal que efectivamente hay un cambio al interior de la nueva mayoría. O sea, por ejemplo, Matías Walker dice, la verdad es que en realidad no estoy tan seguro si esas personas que salieron libres eran o no culpables. Podemos ver todos los temas procesales y todas esas cosas. Entonces, creo que hoy día el gobierno va a ser juzgado por la manera como enfrente estos cambios en la agenda que están ocurriendo, como enfrente la desaceleración y como enfrente la lucha contra el terrorismo. Alberto. El gobierno le tembló la mano no en el sentido solamente de los responsables eventuales que puedan aparecer. Le tembló la mano fundamentalmente en la incapacidad de poder afrontar el problema en la agenda política. Le tembló la mano en el sentido de que directamente no sabemos quiénes fueron los que lo hicieron, pero sí sabemos quiénes se aprovecharon del evento, y la derecha política se dio un festín. La derecha política, los medios de comunicación vinculados a ella se dieron un festín. El gobierno no previó la situación, no logró enfrentar políticamente esa situación, no es capaz el gobierno hacer ver la gravedad que significa que la coalición opositora se dedique a dar un festín aprovechándose de un hito como este, ¿no? Con un aprovechamiento político que me resulta completamente inaceptable. Por lo tanto, en ese sentido el gobierno yo creo que efectivamente le tembló la mano, no tuvo la capacidad, no tuvo el temple para afrontar las distintas dimensiones del problema.
Evidentemente, aquí hay un tema con la capacidad investigativa del país. Ya se ha estado trabajando mucho sobre ese tema, bastante tarde, por cierto, estamos recién reaccionando. Eso es una deuda del país, es una deuda de todos nosotros, es un error de las autoridades políticas de todos estos años. No se le puede imputar al actual ministro, no se le puede imputar a las actuales autoridades, esto es un error, sencillamente. Y yo simplemente, en todo caso, quiero señalar que lo único que me tiene contento de la declaración que hace Joaquín es saber que Joaquín no llegó a ser presidente, porque él parte de la premisa de que los imputados son culpables, y eso en la presidencia de la República me parece que sería una condición muy grave para el debido proceso. Los sistemas judiciales tienen que ser muy cuidadosos respecto a quienes inculpan y a quienes no, y las autoridades políticas tienen que ser muy poco incumbentes en aquello. Para eso existe la división de poderes. No es popular, no es agradable para la gente, que le gustaría ver rápidamente al que creen que es el culpable lo más preso posible, pero es lo que hace que los países sean justos. ¿Laura? Lo que pasa es que lo que dice Alberto al final justamente contradice lo que firmó al principio, porque yo creo que justamente a un gobierno no le tiembla la mano cuando deja que el Estado de Derecho funcione. Y el Estado de Derecho se basa en el supuesto de que los órganos o los poderes del Estado son autónomos. Entonces, cuando uno dice el gobierno tiene que ejecutar, lo que pudo haber hecho el gobierno, sí, desde el principio haber planteado una política de seguridad nacional como necesaria, atendido a que la oficina, la Agencia Nacional de Seguridad Interior, por decir la ANI actualmente, tenían un desarrollo que no era comparado con el nivel de desarrollo democrático que vivía el país. Eso sí, lo podía haber previsto, en ese sentido sí. No podía haber previsto que iba a ocurrir este hecho de bombazo en repetidas situaciones, ni que íbamos a tener esta amenaza de bomba en cualquier lado porque hay colocación de bulto en cualquier parte, y ahora se ha provocado una suerte, como entre comillas, de deporte previo al 18 de septiembre. Yo creo que el gobierno sí tiene que tener la capacidad de prever que pueden pasar circunstancias como esto y que es necesario modernizar instituciones, pero el gobierno no puede inmiscuirse en las decisiones que toma el Ministerio Público, y nosotros fuimos los primeros. No sé lo que hizo Matías Walker, Joaquín, pero yo sí quiero decir que nosotros fuimos los primeros en reparar cuando el presidente Piñera en repetidas oportunidades objetaba las actuaciones del Ministerio Público o los tildaba o hacía afirmaciones respecto de cómo operaban o no operaban. Uno justamente lo que debe respetar el Estado de Derecho y la separación de poderes que corresponde para poder llevar a cabo el proceso investigativo. Entonces yo creo que no ha habido y una cuestión que ha sido bien evidente de la gestión de Michelle Bachelet antes y después de ser respetuosa del funcionamiento de las instituciones. Ahora, ¿qué pasa a contar de este bombazo, en particular este que dejó 14 heridos de aquí en adelante? Una cuestión que conversaremos en el desarrollo del programa, pero a mí me parece que ese es un tema interesante del cual sí concuerdo. La derecha se aprovechó, mete todos los tipos de delitos dentro de un mismo saco, y esto que me vuelvan a hacer troleo por Twitter es así. No podemos todos clasificarlo por igual, porque hay delitos que son delictuales y otros que tienen otra connotación. La presidenta los clasificó de terroristas y me parece muy bien que así sea para adoptar todas las medidas necesarias. Hernán, ¿hay aprovechamiento político de la derecha, como dice Alberto y como dice Laura, de este caso? A ver, aquí pongamos las cosas en orden, digamos. Es el gobierno actual el que es el principal responsable de la situación que estamos viviendo. Y hagamos un poco memoria. El año 2010, el gobierno del presidente Piñera presentó una ley para hacer una serie de modificaciones a la ley antiterrorista, y hoy día, no deja de ser una paradoja, el gobierno está levantando una serie de cambios que rechazó en su minuto, digamos, la izquierda, para que hoy día sí sea parte de la nueva institucionalidad. La izquierda, en forma sistemática, dijo que el caso Bombas... No, reforma a la ley de antiterrorista. Con el gobierno, ¿no? Me refiero a la izquierda y el gobierno. Bueno, podemos hacer... confundimos cuando utiliza, porque lo encapuchado, yo no sé si esa ley es un ejemplo de buena ley. Antiterrorista. Sí, otra que la llamaba ley Se presentó una modificación en el año 2010 y las cosas que se están proponiendo hoy día fueron rechazadas en su momento por ustedes. Lo segundo, el caso Bomba fue transformado en un montaje por parte de la izquierda, si fuera acusación, y es lo que hizo Matías Walker hoy día, es un mea culpa al respecto. Y con todas las señales que hubieron respecto de las bombas anteriores, y lo dice Alewi en una entrevista ayer en el Diario Mercurio, así que no quiero ser yo el más original. Para ser preciso, dice, era previsible que nos tocara enfrentar hechos como este. Entonces, cuando el subsecretario del Interior pone sobre la mesa de que habían antecedentes para que el tema de una modificación a la ley antiterrorista y que eventos como el que vivimos el lunes pasado eran previsibles, entonces, ¿qué aprovechamiento político puede hacer la centro-derecha sino observar, como todos los chilenos, que este gobierno está, afortunadamente hoy, cambiando el discurso y cambiando la actitud? Y la presidenta hoy día está dando tomando una línea muy distinta a la que hemos visto. No, momento. Aquí hay una cosa que es muy simple. Primero, tu discurso asume que los responsables del bombazo son equivalentes, equidistantes, cercanos, próximos a quienes fueron acusados
en el caso bombas. Eso fue lo que pasó el No, programa estoy pasado. hablando O sea, de la institucionalidad y de la ley terrorista. Estás diciendo, primero estás diciendo que se hizo una acusación de montaje, ¿ya? Que tú la ridiculizas. Resulta que la Corte Suprema estableció no solamente que el caso no tenía mérito, sino que además obligó al Estado a pagar las costas judiciales, lo que en buen castellano significa básicamente decirle, usted no solo no tenía caso, sino que esto fue derechamente hacernos perder el tiempo, ¿ya? Por tanto, el marco probatorio que se presentó era completamente inadecuado. Lo que básicamente significa es que hay una alta probabilidad de que muchas de esas personas imputadas no tenían nada que ver. Si hay un O la marco investigación probatorio, estaba mal hecha también. o la investigación estaba muy mal hecha, ¿ya? En Alberto, cualquiera de los dos casos... El fondo que yo hago es respecto de la institucionalidad No, y la no. ley antiterrorista, El sus punto- atribuciones y el su punto de debilidad. fondo es que no sabemos quién fue ahora, ¿ya? No sabemos quién Pero fue. tenemos pocas herramientas para investigar. A ver, eso es bastante, me refiero, ese es mi punto de eso es fondo. bastante discutible. Mira, aquí hay un problema que es bien simple. Aquí se habla mucho del sistema judicial y de la inteligencia. Aquí hay una cosa que es bien sencilla. La mayor parte de los delitos en Chile no tienen recolección de pruebas por parte de Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. La mayor parte de quienes cometen actos terroristas en algún momento han cometido delitos bastante más comunes. Por ejemplo, asaltan para poder financiar sus operaciones y qué sé yo. Por tanto, si hubiese recolección de pruebas sistemática, tú tendrías una capacidad operacional mucho más grande. Esto no es solamente la gran inteligencia, la infiltración y qué sé yo. Esto tiene que ver con una operación cotidiana de los procesos policiales. obvio. Y en Chile no hay recolección de pruebas como lo sabe cualquier Obvio. persona. Y aquí nos pasamos diciendo que Carabineros de Chile e investigaciones son lo máximo en circunstancias que no hacen bien su trabajo. No sé, no, claro. Yo lo que creo, Daniel, es primero que no minimicemos los hechos. O sea, aquí se habla de aprovechamiento político. Bueno, eso no es lo importante. No lo ha habido, pero no es lo importante. Al revés, yo lo que he visto es, lo que he visto es a todas las fuerzas políticas yendo a la moneda y poniéndose detrás de la presidenta y del ministro del Interior. A todas las fuerzas políticas. La portada de la segunda no es a todas las fuerzas aprovechamiento políticas. No pronuncio sobre la libertad de prensa en los medios de comunicación. Ellos harán lo que quieren. Pero sí decir una cosa. Este es un tema real en Chile. No lo minimicemos. Hoy día salió la encuesta a Plaza Pública CADEM. 69% de la gente en Chile dice que hay terrorismo. Y la gente tiene miedo. Especialmente, ¿quiénes? Dice ahí, Con la mujeres. portada de la segunda es poco probable pero, que no sea Laura, así. por favor, no es con la portada de la segunda. No, pero es te con la digo bomba en que el ayuda, metro. ayuda. Es porque acaban de evacuar la estación del metro, la Escuela Militar hoy día. Es por muchas cosas Hay más. sensación La de Universidad de Chile, miedo. perdón, la estación Universidad de Chile. Porque no es una bomba, ha habido más de 20 bombas este año. Entonces, no minimicemos los hechos. No, sin duda Eso es lo alguna. importante. Sí. Y especialmente las mujeres de los sectores populares hoy día, que utilizan los medios de transporte, especialmente el metro, sienten temor. Y lo sienten con razón. Y lo van a sentir hasta que pillemos a estas personas. Ahora, yo no estoy prejuzgando, Alberto, no estoy prejuzgando. Ahora, si yo fuera fiscal, obviamente seguiría la hebra de los que estuvieron detenidos en el caso Bombas. ¿Por qué? Porque, bueno, algunas de esas personas liberadas fueron a España. En España Montaje están 2. detenidas nuevamente. Ayer hubo un reportaje de un canal de televisión. El juez detuvo a esas personas que presuntamente pusieron bombas en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. Los detuvo por formar parte de una organización terrorista internacional. Además, y me pareció importante escuchar eso, se utilizó el agravante de disfraz. Aquí estamos tan preocupados que los encapuchados, que puede ser que no los podemos tocar. El agravante de disfraz, porque allá en España se consideró que eso facilita la impunidad y facilita que se cometa el delito. No te logro entender mucho, Joaquín, no te logro entender. Por favor, Laura. Sí. Entonces estamos en presencia de un grupo, no sé quiénes son, no puedo decirlo porque no lo sé, pero sí hay un grupo que en estos momentos está provocando ¿Estás diciendo que es ese miedo. grupo? No. ¿Estás diciendo? No, estoy diciendo que si yo fuera fiscal, esa es la hebra número 1 que seguiría, obviamente. Me imagino que Obviamente todos los sí. fiscales están diciendo Por las supuesto que hebras sí. correspondientes. Por supuesto que sí, seguiría otros ¿Qué también, pasa, pero esa es Joaquín? la más importante de todo. No, Entonces, ¿qué pasa, yo Joaquín? diría, por favor, no minimicemos los hechos. No, Estamos si en una presencia cosa- de un grupo terrorista Una cosa- y no vamos a estar tranquilos hasta que pillemos a esas personas y Yo estén no en la sé cárcel. si estamos en presencia de un grupo terrorista o de actos terroristas o lo que sea repudiable y todos vamos a tener una sola posición y yo valoro el hecho de que todos los partidos hayan estado detrás de la presidenta ese día, valoro la actitud porque aquí o nos hundimos todos o nos salvamos todos. Entonces yo más bien creo en la visión comunitaria, pero de ahí a pensar que existe un grupo terrorista que se está formando en España. La semana ¿Qué grupo pasada se formó en hablaste de España? los... Al revés. No, la semana pasada hablaste De Chile los- se fueron a España. Perdón, la semana pasada
hablaste de los estudiantes también, pues Joaquín, para ser bien justa. Entonces, yo te pediría que lo que genera que tú hablaste también a propósito del reportaje que se hizo en Canal 13, también hablaste y te lo reprochó Pancho Figueroa, que utilizaba homologadas como violentistas a los estudiantes. Entonces, hoy día estamos cambiando el sujeto. Me parece a mí un error seguir tratando de identificar o convertirte tú en el gentil o en el eficaz investigador, porque eso son labores que corresponden a las policías. Las policías, la Fiscalía, el Ministerio Público son los encargados de mejorar sus procedimientos, tener sistematicidad en la investigación, tener métodos y recursos para poder llevar adelante su proceso investigativo. No seamos nosotros los actores políticos los que metemos cizaña respecto de cuál o no cuál, si es un grupo o son varios, es el que puso la bomba en el metro, el mismo del que anda. Me parece a mí que eso es inoficioso y además no contribuye mucho a la calma que te preocupa a ti, de las mujeres que tú dices que se transportan, a ese público que a todos nos preocupa, mujeres, hombres, cualquier persona, ciudadano que vive en nuestro país, que se angustie, nos preocupa a todos. Pero entonces no ayudemos, porque aunque tú digas, tú por una parte ponderas y dices la libertad de expresión, pero es que y yo también valoro la libertad de expresión, pero también entonces todos colaboremos a que el ambiente sea el ambiente más favorable para que se hagan las modificaciones necesarias. ¿El miedo, Laura, entonces que sienten los chilenos producto de los medios de comunicación? No, yo no he dicho eso, tú sabes que no lo dije. Ah, ya no, que para precisar, entonces... Yo permíteme decirte. No seas mañoso, no seas mañoso. Aquí hay un asunto que... No, es que es bien simple. Cuando tú empiezas a cuando tú titulas el regreso del miedo, que no es una noticia, es una imagen de clima ambiente que es una interpretación de alguien en el diario que no sabemos quién es, ¿ya? ¿El regreso desde cuándo? Porque además no sabemos desde cuándo se refiere, a qué se refiere, no sabemos qué significa, porque Chile no tiene una tradición, ¿ya? Aquí la única gran tradición de violencia política es la tradición del golpe y luego en la transición, durante la dictadura, y luego en la transición, no olvidemos que hay un gran momento de mucho miedo, que son el ejercicio de enlace y el boinazo, que tienen que ver con cheques de la familia Pinochet, que se resuelven políticamente amenazando al país. O sea, aquí tenemos una gran tradición. Una cosa que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la segunda cometió un error, en mi opinión como ciudadano. Ahora, lo que parece un error de ustedes es transformar a la segunda en la regla general de cómo los medios en Chile han cubierto estos hechos. Porque mi impresión es que la regla general es que han informado de hechos que son bastante concretos, que a todos les interesa saber y conocer más. Y por tanto, lo que no estoy de acuerdo es transformar lo de la segunda en la regla general. Pero si no fue la presidenta del Colegio Periodista, pero si fue la presidenta del Colegio Periodista que mandó una carta justamente por el abordaje y el tratamiento que se hizo. Yo no estoy poniendo en cuestión la libertad de expresión, lo que estamos diciendo es, ojo, de tal manera que todos podamos colaborar para este ambiente de esclarecimiento, de mejoramiento del sistema, de tranquilidad y paz social, que es lo que a todos nos interesa. A ninguno de nosotros me imagino que estamos esperando... de que hay miedo, me parece un exceso. Estamos hablando de una emoción, los medios tienen que ir con la emoción. Se ha abusado también en esto de pensar que estamos buscando responsables. No, los medios tienen que cumplir con su rol, y su rol es informar. Tanto es así que no pensamos que la propia presidenta del Colegio Periodista le envió una carta a los medios de comunicación alegando este proceder, el cómo se utilizaban los insertos que hubo en los diarios, porque no fue solo el diario La Segunda, hubo insertos en La Tercera, en El Mercurio, que decían que homólogo a lo que pasó en Sudáfrica, la declaración previo al golpe militar. Aquí hubo insertos en el periodo antes del 11. Entonces, cada uno que se haga responsable de lo que pasa en sus periódicos, sin nadie estar en contra de la libertad de expresión. Pero quiero insistir, acá esto no son palabras contra el periodismo. Fue la propia presidenta del Colegio Periodista que repudió este proceder. No, dos cosas sobre el debate entre medios de expresión. Uno, los insertos son distintos, porque los insertos finalmente son pagados por un grupo específico y no representan la línea editorial del diario, como sí lo representa la portada de La Segunda, que es una cosa distinta. La presidenta del Colegio de Periodistas también es militante de un partido político de la nueva mayoría, es también la representante gremial del sector, pero también es militante de un partido de la nueva mayoría, y es importante también tener ese dato. ¿Le quitas tu representatividad? Es un dato que hay que tener arriba de la mesa. Bueno, los medios y los principales medios de comunicación de Chile están afiliados a la derecha directamente, por tanto, tengámoslo claro también para poder ponerlo sobre la mesa. Absolutamente. También es importante tener el Mercurio y La Tercera, digamos, como grupo empresarial. Claro, ¿a quién le pertenece? Claro. Realmente pensar que la gente tiene miedo porque leyó el diario, porque vio el título de La Segunda, porque vio un reportaje de Canal 13, no es la realidad. Vamos al fondo. El fondo del asunto es que aquí hay un grupo que está actuando, pueden ser varios grupos, no lo sabemos, pueden ser de repente personas individuales, algunos otros pueden ser grupos que están actuando y que están poniendo bombas y que están provocando hechos reales. O sea, el temor de la gente es por las bombas, no porque
lo vieron en la televisión. Es como la típica cosa de decir, oye, la gente está asustada por la delincuencia porque hay un noticiario que dio muchas noticias sobre la delincuencia. No, la gente está asustada por la delincuencia porque sabe que le robaron al tío, al primo, que asaltaron a la hermana. Eso. Lo mismo está pasando aquí en Chile en estos momentos con el tema del terrorismo. Eso no es real. De hecho, los indicadores de temor sobre delincuencia son mayores donde hay menos delitos que donde hay más delitos. Déjame terminar. Es real y el miedo está aumentando. Y está aumentando con razón. Obviamente todavía Chile es un país seguro. Lo estoy diciendo claramente. Chile es un país seguro. Pero por supuesto que esta situación que estamos viviendo hay que enfrentarla unidos. Que no dejemos que el terrorismo, los encapuchados nos dividan políticamente. Tenemos que ser una sola voz. ¿Por qué vinculas terrorismo con encapuchados? Porque es violencia. Es violencia. De hecho, no estaban encapuchados los tipos que pusieron la bomba. De hecho, cuando hay encapuchados es un hecho. Que le tiran benzina a una persona en la marcha el otro día. No, te estoy diciendo, ¿por qué vinculas dos cosas que no tienen nada que ver? Porque, además, aquí hay una cosa que también es un hecho. Tal como es un hecho que aconteció la bomba en el metro de Santiago. Y no hemos pillado ninguno. Ni a los encapuchados ni a los que pusieron la bomba. No hemos pillado ninguno. Resulta que también es un hecho que tú y mucha parte de tu sector lo está disfrutando. Y eso me parece igual de grave. ¿Me entiendes? Entonces, Alberto, que por favor, a mí no me gusta... No te puedo aceptar eso. ¿Cómo se te ocurre que lo estoy disfrutando? Todo lo contrario. Evidentemente, estás sacando partido político. Estás sacando partido político. Déjame decirte, ¿cómo se te ocurre que yo voy a disfrutar? Pero primero, conozco a alguna de esas 14 personas. Conozco a una persona. Ex ante. Y la conozco cercanamente. Una de esas 14 personas que estaba el otro día en la estación de la Escuela Militar. Entonces, por favor, no me digas eso. No me digas eso. Porque, daría cualquier cosa para que esas cosas no siguieran pasando en Chile. Y me molesta... una de las cosas que hay que hacer, entonces, se trate de vincular políticamente. Entonces, esto no es un problema político. Hiciste algo para cuando los medios de comunicación van y hacen que este tema sea mucho más radical, mucho más intenso emocionalmente. ¿Tú hiciste algo para detener ese giro? Alberto, cada uno hace lo que puede, pero no es culpa de los medios de comunicación. Yo no voy a parar la delincuencia en Chile o la violencia de los encapuchados porque salen las marchas en la televisión. Hay un tema es la realidad. La realidad es que hay ciertos temas yo lo que digo es, no hagamos de este un tema político. O sea, a todos nos interesa que no pongan ni una bomba más en Chile. Por eso te decía que estábamos todos en la moneda detrás de la presidenta. Si tiene que haber agentes encubiertos, que haya gente encubierto. Si hay que cambiar la ley antiterrorista, cambiémosla. Pero vamos a efectividad y resultados. Un par de minutos, pero nos tenemos que ir ya a la pausa. Sobre el tema de los agentes encubiertos que plantea Joaquín, ¿estarías de acuerdo en que haya agentes encubiertos también que sean parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, de la ANI? Agentes encubiertos de las policías, que se coordinen y trabajen con la ANI, pero que sean de las policías. Que sean de las policías, Carabineros no de las investigaciones. Okay. Sí. Alberto, ¿debe haber agentes encubiertos y debe haberlos en la ANI? Lo que hay que potenciar son las policías. Yo creo que la agencia de inteligencia es básicamente análisis de datos. Yo lo mismo, las policías, los tribunales de justicia, el Ministerio Público, no creo que no para nada. ¿Hernán? Son 4 votos para las policías. ¿Nadie cree que la ANI debe tener capacidad para tener agentes encubiertos? No. Y lo que me parece también, además de esta discusión, es que el gobierno, el Ministerio del Interior, los partidos están bastante más ordenados y alineados respecto a lo que ocurrió que lo que está ocurriendo en esta mesa, y la voluntad política de avanzar rápido en darle mayor atribuciones a las policías para poder resolver esto, a diferencia de lo que dijo Peñalillo, efectivamente, pero en términos generales el clima es de bastante más unidad de lo que se ha visto en este debate. Unidad, pero no unidad en torno a que estén de acuerdo en los contenidos, porque por ejemplo aquí todos están en desacuerdo con lo que aparentemente va a plantear el gobierno, que sería tener agentes encubiertos en la ANI. Y donde hay diferencia en la oposición y al interior de la nueva mayoría. Hoy día salieron varios actores de los partidos de la nueva mayoría. Solo decir que yo no he visto ningún proyecto de ley del gobierno, por favor, no hemos visto nada y yo solamente he visto opiniones, y en democracia me imagino que todos podemos opinar lo que queramos, pero hasta que no vea el proyecto... Pero igual la opinión del ministro del Interior algo importa. Lo que tú quieras, pero hasta que no vea el proyecto, que hay especialistas estudiándolo, yo la verdad que no me matricularía con atribuirle agentes encubiertos todavía al proyecto del gobierno. Esperemos un poquito, seamos más pacientes en ese sentido. Vamos a ir a la pausa, antes los dejamos con nuestro verdadero o falso, que tiene que ver con el segundo tema que nos interesa tratar, la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, defendiendo el polémico artículo que habla de la repatriación de capital en el exterior. Esto debe generar, mira, déjame decirte, ni el 0,001% de los recursos, porque no tiene que ver con los recursos, tiene que ver con que fortalecer y fiscalizar de cómo se han realizado estas cosas en el futuro, porque si alguien quiere ingresar a estos capitales, va a tener que decir cómo las sacó de Chile. Ahí está. Genera el 0,001% de los recursos de la reforma tributaria este artículo 24 transitorio, como dice el ministro de Hacienda. Lo vamos a responder a la vuelta de la pausa y vamos a estar también hablando de ese y otros temas después de una pausa en Ciudadanos.